Sí, licenciado. Punto Ilcia, ¿así es? Sí. Punto Ilcia. Ilcia 00499 Sí, licenciado. @gmail.com. Entonces su nombre es Andreita López. Sí, licenciado. Bueno, si alguna información no les llega, es porque Andreita no la pasó. Puro teléfono descompuesto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿qué me pusieron aquí? Sí, yo creo que sí es ese. Sí, cabal Alan Pavón y Neida Paola Mijangos. Ok, ya me suscribí. Pues bienvenidos, yo a todos los admito ahí. Quien no pueda ver la clase en directo, puede ir, si yo termino la clase, subo el cuestionario y automáticamente subo la clase a ese canal. Estas clases van a estar subidas durante el semestre. Una vez termina el semestre, ya las pongo yo privadas, ¿ok? Para que ustedes puedan entrar sin ningún problema de todo. Dice, solo que aún no hay, por supuesto no hay contenido porque todo lo vuelvo privado. Si termina el semestre, o sea, ahí están subidas las clases desde que empezó la pandemia hasta ahorita. Pero empiezo a subir las de ustedes hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, mil perdones por eso. Mil perdones. Bueno, ¿ok? El WhatsApp. Ok, ya lo pusieron ahí también el WhatsApp. Si alguien tuviera el link del WhatsApp que administra, Andrea, por favor. Licenciado, buenas noches. Jorge Leal creo que lo puso, ¿no? Sí, Sí, ¿alguien habló ahí? con una consulta. Sí. Yo no entendí muy bien la dinámica de ahorita. O sea, en su canal de YouTube, usted pone las clases y después de cada clase habrá un examen corto o usted nos va a decir cuándo hay fechas para cortos. No, no, yo desde el principio cuando empecé. La mecánica es la siguiente. Yo subo el cuestionario y ustedes lo contestan a mano, ¿sí? Y lo escriben a mano. Y me lo entregan junto con el glosario en la época, una clase antes del segundo parcial. ¿Ok? Gracias, Lee. Todo eso lo expliqué al principio. Ok, perfecto. Ok, estos chats, aquí Jorge Leal puso un chat y Melvin también, ¿ok? Este me imagino yo que es el chat que administra Andreita. Sí, los dos son de los que yo administro, licenciado. Ok, perfecto, perfecto. Y ellos Entonces, me hicieron el favor de compartirlo. va, perfecto. Entonces, por favor, apunten eso porque es información vital e importante. Ustedes tienen que estar conectados con WhatsApp porque Andreita va a enviar toda la información vía WhatsApp. Y dos, apunten el canal de YouTube cuando ustedes no puedan ver la clase en vivo, la pueden ver después en YouTube. O pueden repasar las clases previo al examen viendo el canal de YouTube. Eso es cuestión de ustedes, cómo se administren en sus tiempos, ¿ok? Como dijo que se encuentra su canal de YouTube, se llama Iván Romero, página académica, y ahí subieron el link que es Neida y Alan Pavón subieron ya el link directo. Solo cópienlo de aquí de mensajes y ahí entran. ¿Ok? Perfecto. Ahí se lo volvió a poner Neida Paola. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, cerramos la página del programa. Y entonces ahorita tenemos media hora para correr inicialmente con ya el curso y lo que vamos a hablar del derecho romano.
Espero con esta primera charla motivarlos y estimularlos para que empiecen ya a leer. Y con una consulta con respecto al cuestionario que hay que entregar al final. Las palabras las vamos adhiriendo en el transcurso del semestre. Correcto. Tanto el glosario como los cuestionarios los tienen que hacer a mano y entregar los cuestionarios por aparte y aparte un glosario, o sea, 2 archivos, uno donde están todos los cuestionarios, ¿sí? Y todo el glosario. Eso lo unen y lo van subiendo una clase antes, como fecha máxima, del segundo parcial. Yo les voy a ir diciendo en tiempo. Ahora, lo que sí ustedes tienen que poner mucha atención es en ir respondiendo el cuestionario después de clase. Es cuando ustedes tienen fresca la información y todos sus apuntes, y va a ser solo como un recordatorio de lo que vieron. ¿Ok? Bueno. Lick, disculpe, ¿cuál será el libro base que utilizará? Yo no tengo un libro base. Yo puedo utilizar cualquiera de todos estos o puedo utilizar el de el derecho romano y su sistema de acciones, que es el que tiene el profesor Albeño, la doctora Sandoval y el licenciado Díaz Menchú, que es el que se vende en la facultad. Puedo utilizar algunos temas de aquí, otros temas de aquí, otros temas de aquí, otros de aquí, y tengo un libro muy bueno de donde yo les voy a enviar las 12 tablas. Este libro es un libro que compré hace algunos años en España. Ya estudié un tiempecito y pues pude comprar algunos y logré que sería las 12 tablas. Aquí están las 12 tablas. Este libro yo lo voy a escanear y les voy a enviar cuando estemos viendo las 12 tablas, porque están en latín de este lado y este lado en español. Si se las quieren aprender en latín, bueno, y si se las quieren aprender en español, bueno también. Fabuloso si lo hacen. El glosario, y eso se sube en PDF en Classroom. Sí, correcto, lo pueden subir en PDF o como ahora todos estos chunchitos que todos tenemos, pueden escanearlo y pueden enviarlo adherido a un archivo. No hay ningún problema, eso lo pueden hacer perfectamente. ¿Ok? Bueno. Por eso es que yo no les pido. Ahora, Andreita, yo le voy a enviar a usted 2 libros en PDF que tengo por ahí, ¿sí? De derecho. Sí, licenciado. Y estos, ella se encargará de compartirlos con ustedes. No sé cómo lo hará, si por correo o por WhatsApp, no sé. Son 2 libros que no son de base los que voy a seguir yo, pero recuérdense que en el derecho romano mucho es de contenido y casi todos hablan de ese contenido. Por lo tanto, lo que yo tomo de base para los exámenes es lo que yo les dé. Pero ustedes pueden completar su información de lo que yo les diga con los libros. ¿Ok? Nadie está obligado a leer los libros. Lo que sí está obligado es estudiar para el examen. ¿Cuál es el autor del libro de las 12 tablas? Se llama Textos de Derecho Romano. Estos son varios autores. Está don Francisco Cueva, don Juan de la Churruca, José Javier de los Mozos, Fernando Gómez Carballo, que es muy bueno, tuve el gusto de conocerlo, Ángel Gómez Iglesias, don José Luis Linares, doña Rosa Menchaca y don Álvaro Sánchez Ortiz, cuyo coordinador es don Rafael Domingo, que es profesor titular, como se le llama allá en España, profesor titular
de la Cátedra de Derecho Romano en la Universidad, creo que es de Alicante, creo yo. Bueno, este es el libro. Bueno, entonces empecemos con la clase. Ya vimos un poco del programa, ya vimos un poco de cómo vamos a ir cumpliendo con algunas obligaciones. Y mis exámenes son en base a lo que yo doy. Nada más. Si ustedes están en clase y toman sus notas y complementan la información con los libros que yo les voy a dar o con los que ustedes puedan bajar. La ventaja de los libros que yo les voy a enviar es que ya pasó el tiempo de la protección. Por lo tanto, están liberados. O sea, los pueden encontrar ustedes en la red, pero yo ya los bajé, les voy a evitar ese trajín. Entonces ya lo pueden compartir y ya no hay ningún problema. ¿Ok? No se los envío yo porque entonces, como soy el profesor de cátedra, sí. Pero si se los envía a su compañera como información, ya no hay ningún problema porque es de carácter docente y administrativo. Yo lo que menos quisiera es que pensaran las autoridades o alguien que yo estaría lucrando con esto. No tengo ningún interés. Yo lo único que me interesa es compartir información, que eso es la base de la cátedra, compartir información. Mientras más informados estén ustedes, podrán ser más críticos, ¿sí? Quien tiene la información puede ser crítico, pero quien no tiene la información es como un ciego, ¿no? No ve nada más allá de lo que puede tocar, ¿sí? Y yo lo que quiero de ustedes es que ustedes también se comprometan a leer, ¿sí? El abogado, en Decálogo de Eduardo J. Couture, dice: abogado que no lee es cada día menos abogado, ¿sí? Imagínense ustedes que ahorita tienen un recorrido tremendo. Yo ya estoy pues saliendo casi del ruedo con 32 años de graduado. No creo llegar a los 50 años de graduado, pero si Dios me concede la vida, pues seré muy feliz con eso. Bueno, ¿cuáles son los orígenes del derecho romano? Tenemos 25 minutos para avanzar lo más posible. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. Yo creo que sí. Voy a correr un poquito. Tengo esa mala costumbre de hablar mucho y hablar muy rápido. Entonces, por lo tanto, agarren papel y lápiz, ¿sí? La primera civilización sedentaria, en lo que fue el antecedente de Roma, se estableció en una zona rural del centro occidente de lo que hoy conocemos como la bota italiana. Esa bota italiana en donde Roma está en la mitad, ¿sí? Lo que es la ciudad de Roma. Entonces, en ese círculo, hacia el norte, se encontró o se asentó un grupo de tribus en una zona que se llamaba la zona de Villalonga o Villanova o Vilanova o la Villanueva, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con Villanueva aquí en Guatemala, ¿no? Y esto es cerca del año 2000 a.C. De este asentamiento de la Vilanova surgen algunas tribus importantes. Los umbros, ¿sí? U-M-B-O-R, perdón, U-M-B-R-O-S. Umbros, los umbros, o sea, umbros sin H, ¿no? Los sabinos y los latinos. Estas eran tres tribus importantes que tenían naturalezas distintas. Una era agraria, otra era metalúrgica y otra era de soldados, luchadores y de peleadores. Estas tres tribus fueron muy importantes porque posteriormente, hacia 1000 años antes de Cristo, las ciudades entre el Tíber y Nápoles, que Nápoles está al sur de la bota italiana, no está un poquito arriba de lo que es hoy la Sicilia o la Sicilia, como dicen los italianos. Todos estos, desde Nápoles hasta la Vilanova,
se mantenían en guerras constantes, en luchas por territorio. En el Monte Palatino, que es lo que hoy conocemos como Roma, se asientan hombres aventureros de una región que se llamaba Alba Longa. Posteriormente, estos guerreros, estos aventureros, vienen y empiezan a pelear contra los de las otras tribus. Estos personajes llegan a la famosa historia del rapto de las Sabinas. Las Sabinas eran las esposas de los sabinos, una tribu muy importante. Y entonces estos les dan licor a los sabinos y empiezan a beber y dejan a las esposas en sus casas. Pero las sabinas tenían una característica muy especial. Primero, eran muy fértiles y dos, eran muy guapas. La parte centro-sur de Italia, las mujeres tienen esa característica, que son muy guapas y son muy fértiles. Entonces, estos guerreros, estos aventureros que querían, porque llegaron sin esposa, sin nada, querían reproducirse. Y la única forma es ese mecanismo, el famoso rapto de las Sabinas. Si lo quieren googlear, pongan el rapto de las Sabinas y les va a aparecer alguna información. Vienen estos y las secuestran, se las llevan y obviamente al llevárselas tienen relaciones y las embarazan. Eso sucedió en algún tiempo, pero cuando los sabinos empiezan a regresar de las borracheras que tenían, se dan cuenta que ya no están sus mujeres y las empiezan a buscar y no las encuentran. Mientras tanto, aquellos haciendo de las suyas con las famosas sabinas. Y las empiezan a utilizar precisamente como sus mujeres, como sus esposas. Cuando los sabinos encuentran este reducto, las mujeres son importantísimas en la solución del problema. ¿Por qué? Porque si la guerra se entabla, pierden a sus padres y a sus hermanos. Y si se entabla, pierden a sus maridos, a los padres de sus hijos. Entonces, las sabinas intervienen y hacen una especie de acuerdo en donde, pues, obviamente empiezan a congeniar y a llegar a ciertos acuerdos normales para no llegar a la guerra. Sin embargo, pelean, pero logran subsistir. Y, por lo tanto, esta mezcla entre las sabinas y los aventureros y los latinos y los umbros da como génesis toda esta mezcolanza de tribus y se va extendiendo por toda la Toscana, por todo el territorio de la bota italiana, esta mezcla. Empiezan a crecer las ciudades que eran pequeñas, empiezan a crecer. Los sabinos manejaban muy bien la metalurgia y empezaron a utilizar metales hasta en los dientes. Vemos que hasta el día de hoy, ya no tanto como hace algunos años, los dentistas ponían amalgama de metal en los dientes. Ahora ya se ha logrado demostrar que las amalgamas también intoxican el cuerpo y de a poco pues algunos dentistas ya no ponen amalgamas porque es metal, ¿verdad? Y eso genera alergias, intoxica el cuerpo y lo va degradando de alguna forma. Pero los romanos en ese tiempo reparaban sus dientes con metal y entonces ahí la metalurgia y los dentistas eran los más importantes dentro de Roma. ¿Cuáles fueron los orígenes de Roma? Me quisiera referir a que Roma parte es historia y parte es mitología.
Por eso algunos autores hablan de la histomitología de Roma, cómo se originó Roma, es aparte la historia y aparte la mitología. Y de esto sale la histomitología. Estos orígenes se fueron desarrollando en la Eneida y se remonta pues a las invasiones de Grecia, de Troya, a la disputa de territorios, en donde un héroe troyano que se llamaba Eneas, que descendía de la diosa Venus y Afrodita, con unos pocos familiares y amigos, llega hasta las costas itálicas y empieza a tener alguna incidencia, ¿sí? Eneas se casa con la hija del rey latino, Lavinia. Ella fue su esposa, se une Eneas y Lavinia. De esta unión nace un personaje, y ojo, apúntenlo, que se llamaba Ascanio. Este personaje es el que crea una villa o un territorio, una pequeña ciudad que se llamaba Alba Longa, ¿sí? El amanecer largo, dicen algunos que significa la traducción. Alba, el alba, y longa, o sea, alargar el amanecer. 8 generaciones después, hace más o menos unos 200 años antes de Cristo, reinaron juntos Numitor y Amulio, que eran descendientes de Eneas y Lavinia. Amulio, pues, reina, pero mata a Numitor, pero mata a los hijos de Numitor, y una de las hijas de Numitor se llamaba Rea Silvia. Y Rea Silvia, como no querían que se reprodujera, la enclaustran como una vestal, una virgen vestal, que eran las que cuidaban una diosa, que era la diosa Vespa. Y entonces ella se dedica en cuerpo y alma a cuidar ese templo. Eran unas vírgenes vestales que eran cuidadas por los eunucos, que eran unos hombres grandes, un desarrollo inmenso, gordos, que eran eunucos porque se les quitaba, eran castrados, se les quitaban los testículos, ya no podían hacer absolutamente nada. Se les quitaba su órgano reproductor masculino y los testículos. Por lo tanto, por eso era que ellos crecían y se ponían muy gordos. Pero no podían hacer nada, no podían engendrarlas ni nada, sino se dedicaban a cuidar a las vírgenes vestales. Rea Silvia, como virgen vestal, pues no podía relacionarse con hombres mortales. Dice la historia y dice la mitología que baja de los cielos el dios Marte y tiene relaciones con Rea Silvia. Rea Silvia, al tener amores, nace de esa unión un par de gemelos que se llamaba Rómulo y Remo. Estos dos gemelos, pues obviamente Rea Silvia no podía tenerlos. Entonces corre, cuando ya está en el momento del nacimiento, logra evitar que se dieran cuenta que estaba embarazada y corre al bosque. Nacen los hijos, son abandonados. La mitología dice que fueron tomados por una loba que los amamantó. La historia dice que la loba era una prostituta, que le decían la loba, y que ella es la que los amamanta y los cuida. Hasta que estos se desarrollan como jóvenes adultos, y como vivía en un prostíbulo, llegaban muchos peleadores, muchos forajidos, que estos empiezan a aprender el oficio de la utilización de la espada, de la lanza y el arco. Obviamente, cuando estos se dan cuenta y crecen,
retornan a Alba Longa, matan a Amulio, que había sido el que había matado a los herederos de Númitor, y reubican a Númitor como rey absoluto de ese territorio, como rey de Alba Longa. Bueno, muere Númitor y Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma, que en ese tiempo era impresionante. Esta ciudad de Roma, ¿cuándo fue creada? Bueno, hay fechas distintas en algunos libros, pero hay un libro interesante que se acerca mucho al día exacto. Y se supone que es el 21 de abril del 753 a.C. O sea, 753 años antes de Cristo fue creada Roma. Estos hermanos, Rómulo y Remo, empiezan a gobernar esa ciudad juntos. Sin embargo, Rómulo mata a Remo. ¿Por qué? Porque Remo se burlaba de una muralla que había construido Rómulo, que estaba algo torcida, que esto, y le decía que no servía. Y entonces Rómulo, en un arranque de ira, viene y lo asesina. Y se queda absolutamente con toda la ciudad. Y le daba mucha envidia también saber que Roma, la ciudad de Roma, era el nombre de su hermano, solo que en femenino. Por lo tanto, esta situación obliga a que Rómulo se convierta en un soberano absoluto. De esto hubo mezcla de los sabinos, de los umbros, de los latinos, de los forajidos de Alba Longa, y empiezan a crear una estructura de un estado-ciudad, porque Roma se vuelve un estado-ciudad, porque alrededor de Roma giraba todo. Hasta hay un dicho que dice: todos los caminos llegan a Roma. Viendo un documental que también les quiero sugerir, que si pueden ver National Geographic, hay un documental, varios documentales muy buenos sobre Roma. Y ellos sacaron algunas informaciones con los satélites, y hay una calzada que llega desde Nápoles hasta Roma, que son varios cientos de kilómetros, y otro que sale de Roma y llega hasta Constantinopla, ¿sí? Hasta lo que hoy conocemos como Constantinopla. Imagínense, calzadas inacabables. Por eso es que decían que todos los caminos llegan a Roma. Por eso es que Rómulo, al morir, fue transformado en un dios, el dios Quirino, porque a los sabinos también se les llamaba los quírites. Entonces este era un dios Quirino. ¿Qué nombre tiene el documental? Roma y la historia, creo que se llama. Roma y la historia. Y está en el programa. Sí, ahí está en el programa, en la parte última. Ahí está. Espérenme, le voy a decir de una vez, saquemos la duda de un solo. Dice, documentales completos, El Imperio de Roma. Perdón, History Channel, no Discovery, es el History Channel. Sí, es el Imperio Romano. Bueno, al morir Rómulo, a convertirse en un dios, el dios Quirino, faltan ya más o menos 15 minutos para tratar de correr, se empiezan a crear una estructura de lo que se llamó inicialmente los reyes agrarios. Estos reyes agrarios, tras la muerte de Rómulo, lo sucede Numa, N-U-M-A, Pompelio. Se decía que era la conexión directa entre Dios y los hombres. Era la máxima representación religiosa. Y ahí la religión, que en alguna proporción era
politeísta, porque tenía muchos dioses, tenía una incidencia muy grande con los habitantes de Roma. Un sujeto importantísimo en ese periodo era el pater, P-A-T-E-R, pater familias, al final, era importantísimo. ¿Quién era el pater familias? Bueno, era el jerarca de la familia. Los romanos decían que la base de la grandeza de su ciudad era la génesis de la familia. Por lo tanto, el pater familia era el jerarca absoluto de la familia. La esposa no mandaba, mandaba el padre. Y se hacía lo que el padre decía, hasta disponer de la vida de los miembros de su familia, de los esclavos, de los hijos, de las esposas. Porque inicialmente Roma era, podía tener el pater familia muchas esposas o muchas concubinas. Muere Numa Pompelio y asciende el tercer rey agrario, porque el primero era Rómulo, el segundo Numa Pompelio, el tercero era Tulio, así como lo oyen, Tulio Hostilio con H. Tulio Hostilio empezó a dividir la sociedad en las tres grandes tribus, los latinos, los sabinos y los etruscos. Aquí entran ya los etruscos. Se recuerda que habían los umbros allá, pero ya entra otra tribu, los etruscos. Y a su vez dividió a la sociedad en gentes o familias. Las familias más importantes, las que tenían más dinero, las que podían incidir en el gobierno y las que le hablaban al oído al emperador. Estas sociedades eran eminentemente agrarias. La democracia era absoluta por parte del emperador. No habían clases sociales, sino familias prominentes. No habían clases sociales todavía. Posteriormente, se hace más complejo en la medida que van incrustando a la sociedad romana funcionarios que hacen que el Estado funcione efectivamente. Aconsejan al emperador. Y se crea una figura en ese momento, el Senado. El Senado era una asamblea de ancianos, no menores de 70, o sea, para ser un parte del Senado se tenía que tener 70 años. Este Senado era quien aconsejaba o dirigía de alguna forma los designios del Estado a través del emperador. Recordemos que aquí los reyes agrarios concentraban todo el poder en el emperador. Pero este Senado, ese consejo de ancianos, le hablaba al oído y le decía, emperador, creo que esa no es una buena medida, hay que tomar la otra, y de alguna forma iban incidiendo en las decisiones del Estado. Al morir Tulio Hostilio, asciende al poder Ancio, A-N-C-I-O, Ancio Marcio, así como se oye con C, Marcio. Este rey, después de una gran guerra, destruye Alba Longa, que fue de alguna forma el origen, igual que la Villa Nova, de lo que después se convirtió en Roma. ¿Por qué destruyen Alba Longa? Bueno, porque era la competencia de Roma. Y si Roma quería estar de primero, tenían que eliminar a todas las ciudades que le hicieran sombra. Por lo tanto, Alba Longa es destruida. Y estos son todos los reyes agrícolas terrestres. De alguna forma, no eran tiranos, sino eran delegados del poder popular, tomaban decisiones viendo el interés de la población. Su estructura social se dividía en curias y en centuriados, que eran pequeños grupos de gente diseminados alrededor de toda Roma. Al terminar con estos reyes agrarios, ingresan los famosos reyes etruscos. ¿Quiénes eran los reyes etruscos? Bueno, eran 3 reyes que sucedieron a los primeros
4 reyes agrarios, y a Ancio Marcio lo sucede Tarquinio Prisco, ¿sí? Tarquinio Prisco, así como se oye, Prisco, con P-R-I-S-C-O. Este Tarquinio Prisco era un rey que tenía una mezcla de culturas, era mitad griego y mitad etrusco. Esto le daba un cierto grado de cultura, porque los griegos en esos tiempos eran los más cultos del mundo, eran los que más leían, eran los que más tenían el conocimiento de las ciencias, pero también eran guerreros. Sin embargo, este rey, Tarquinio Prisco, se caracterizó por estructurar la gran mayoría de su pueblo en artesanos, quienes hacían las armas, quienes hacían la cerámica, quienes hacían los vasos, quienes hacían la comida. Y recordemos que la cultura italiana, la cultura de Roma, se basó en 3 productos esenciales. Uno, la harina, o sea, el pan, la harina, la machacaban. La harina, el aceite de oliva, ¿sí? El tomate, y a estos 3 elementos le incorporaron el queso. ¿Cómo le suena eso? ¿Sí? Esto le suena a una pizza, ¿no? Pero todo el régimen alimenticio de los romanos se dirigió en estos 3 elementos, que serían la harina, el aceite de oliva o las olivas y el tomate. Y luego incorporaron el queso como un 4º elemento. En ese momento, Tarquinio Prisco se caracterizó porque fue un rey que llevó a Roma a un desarrollo. Creó la cloaca máxima, que se le llamó, que era los desagües. La cloaca máxima era un entramado de tubos hechos de arcilla, donde todos los desechos eran dirigidos a una cloaca, ¿sí? Se llamó la cloaca máxima cerca del 600 a.C. Era un demagogo, o sea, dormía a la gente con sus palabras y se aprovechó de la plebe, que eran artesanos, eran soldados y la gran mayoría de gente que llegaba de otros lugares a ver las maravillas de Roma. En este periodo, estas grandes familias donde estaban los paters familia, empiezan a calificarse como los patricios, o sea, o los padres de la tierra. Estos patricios dejaron, por un lado, el trabajar la tierra para irse a establecer palacios con mucho lujo, dejando en las tierras que cosechaban, en las tierras agrarias, a gente que delegaba y les entregaba el producto y las riquezas. Por eso es que estos patricios se empiezan a incorporar de a poco en la estructura del derecho del Estado romano. Se conquista Lazio, se conquista Sabinia y se empieza a urbanizar Roma. Si vemos la ciudad de Roma desde arriba, o sea, el casco antiguo, sus calles son rectas hacia círculos de rotonda donde se distribuyen los demás caminos. Roma fue un paradigma en su momento de la urbanización. Muere Tarquinio Prisco y sube al gobierno, le sucede Servio Conatrugo, así se llama, Servio con V, Conatrugo. Este Servio Conatrugo hace las murallas de lo que después se convirtieron en las defensas más impresionantes de Roma, amuralló a toda la ciudad, no fue elegido, sino heredó el puesto, fue muy generoso y fue muy popular también en esa época. Sus territorios más o menos tenían
800.000 habitantes, todavía no llegaba al millón, sin embargo, el ejército era poderosísimo ya en este momento. Se establece una nacionalidad, aquellos que nacen en Roma, y eso es muy importante, eso lo vamos a ver después. ¿Qué derechos tienen los nacidos en Roma? ¿Cómo ese derecho no lo pierden aunque mueran los romanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían un derecho a ser enterrados en tierra romana. Por eso es que esos derechos no los pierde aún fallezcan estos. ¿Sí? Se impone una gran industria, se desarrolla absolutamente todo, con los famosos acueductos donde llevaban agua de determinado lugar. Se desarrolla también la actividad agraria, maximizando las tierras, mejorando los cultivos, y empezaron a extenderse a través de las batallas o las guerras con territorios conquistados. Y llegamos al séptimo rey agrario, que se llamaba Tarquinio el Soberbio. Y si ustedes se dan cuenta que este es el único que califican con cierta característica de su personalidad. Tarquinio el Soberbio. Este es el último de los 7 reyes agrarios de Roma. Era un asesino porque mató a su tío para llegar al poder. Inició guerras de conquista contra Sabinia, Etruria, hasta llegar a Galia y a Gaeta, que era la parte de Grecia. Era un soberano violento, cruel, mataba a la gente en el centro, en el foro de la ciudad, con tal de que le tuvieran miedo. También sufrió un complot de su hijo y de su sobrino, derivado del adulterio con algunas de las mujeres a las que él tenía predilección. Se encuentra así a un personaje importante dentro del Senado que posteriormente inunda la historia con ciertas características, y este era Bruto. Era el que propone el Senado y depone a la familia importante, se rebela contra todos y empieza un cambio de estructura de reyes agrarios a la instauración de la república. Y con esto nos quedamos. Llegamos a las 8:26. Les agradezco que todavía estén 109 aquí con nosotros conectados, porque la próxima clase, el día miércoles, ya vamos a empezar a ver las características de la república como un estado, ¿sí? Un estado ciudad de Roma. Bueno, espero que no los haya aburrido con tantas cosas y espero que hayan tomado alguna nota. Mil perdones porque hablo muy rápido, pero espero que esto les empiece a despertar alguna información sobre la historia de Roma. ¿Ok? Bueno, excelente. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes sus comentarios y nos vemos el día miércoles, siempre a la hora en punto, por favor. ¿Oyeron? Les agradezco mucho. Que pasen ustedes buena noche y recuérdense que hay que seguirse cuidando porque ese bicho anda suelto. ¿Ok? Buenas noches, Buenas gracias, noches. muy amable. Cuídense mucho. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas Feliz noches, noche, cuídense. licenciado. Muy Buenas noches. interesante, licenciado. Buenas Muchas gracias. noches. A ustedes muy amables. Me salieron 7 hojas. Hoy.
Licenciado, una consulta. ¿La clase de hoy la va a subir a Classroom de una vez?